El ejército israelí bombardea los cuarteles del grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza. El Ecuador enviará un vuelo humanitario para traer a 112 compatriotas que se encuentran en Israel. Los presidenciables, a 30 horas del cierre de la campaña, se despiden de Quito. Daniel Noboa con una caravana, Luisa González con una concentración. El gobierno está a punto de contratar un barco generador de energía para suplir, entre otros, los megavatios que importa de Colombia. En la tercera parte de nuestro informe especial, Televistazo revela que el 53% de los adultos mayores trabaja o depende de sus familiares para subsistir. Un testigo protegido del caso Fernando Villavicencio dejó de usar grillete electrónico y puede salir del país por una disposición judicial. El río Guayas es un estuario rico que en 68 kilómetros alberga 9 tipos de mangle, 30 especies de peces y 200 tipos de aves. La selección... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar este miércoles 11 de octubre. Actualizamos la información de lo que sucede en Medio Oriente tras el conflicto bélico entre Israel y Hamás. Las víctimas mortales siguen aumentando. Comenzamos. Israel bajo ataque terrorista. Israel integra un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra para coordinar nuevas acciones contra los milicianos del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza. En ese sitio, los bombardeos de Israel han aumentado, reduciendo a cenizas barrios enteros en una docena de ciudades. El conflicto deja más de 2.000 muertos entre Israel y suelo palestino. Un reporte actualizado de la situación con Pedro Jiménez. El asedio contra la Franja de Gaza no se detiene, ahora por quinto día consecutivo. Israel asegura que en su respuesta, tras el ataque terrorista del sábado, golpea objetivos de Hamás en territorio palestino. Sitios que sirven de escondite o como cuarteles para milicianos y jefes de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de la organización islamista. Pero en medio hay miles de civiles atrapados, gente alcanzada también por los bombardeos. Funcionarios palestinos hablan de más de 1.100 muertos en Gaza y más de 5.000 heridos. Las morgues están saturadas, también los hospitales. Entre las víctimas fatales hay 100 niños y muchos más reciben atención médica de emergencia por las heridas. Miembros de la organización de rescate Media Luna Roja también lamentan la muerte de algunos compañeros y al menos 11 empleados del Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas murieron también en ataques aéreos sobre Gaza, así como 9 integrantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Como consecuencia de los bombardeos, localidades como Jabalilla en el norte de Gaza están así, piedra sobre piedra. O el barrio Al-Rimal, un área dedicada al comercio. Ciudades que han sido arrasadas, provocando que unas 260.000 personas se hayan visto obligadas a desplazarse y a buscar refugio. Y otras 100.000 han empezado a abandonar sus hogares por la extensión de la guerra. Estados Unidos y Egipto discuten la posibilidad de que se abra un corredor humanitario para evacuar a civiles, mientras que el observador permanente del Estado de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, advirtió sobre una catástrofe inminente en la Franja de Gaza. La destrucción va más allá de la imaginación, dijo, y pidió a la ONU que se coordine el envío de ayuda. Los muertos en Israel, en cambio, llegan a 1.200, de los cuales 189 son soldados, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció la formación de un gobierno de emergencia junto a la oposición, así como un gabinete de guerra para lo que venga en este conflicto. Pues en diversas localidades dentro de la Franja de Gaza, los milicianos de Hamás mantienen como rehenes a unas 150 personas. Son israelíes y ciudadanos de otras nacionalidades que fueron raptados el sábado y llevados por la fuerza. Israel ha dicho que intentará rescatarlos y que se encaminan hacia una ofensiva completa en la Franja de Gaza. Hamás, mientras tanto, ha amenazado con matar a los rehenes si continúan los bombardeos.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, viaja en estos momentos a Israel como muestra de solidaridad ante el asalto que milicianos de Hamás ejecutaron el fin de semana. Además, Blinken irá a Jordania, su aliado en esa región, donde buscará que quienes tienen influencia sobre Hamás presionen por la liberación de unos 150 rehenes a los que el grupo terrorista esconde en ciudades de la Franja de Gaza. Y el gobierno ecuatoriano enviará un vuelo humanitario para transportar a los compatriotas que no pueden salir de Israel por el conflicto armado. La aeronave saldrá desde Jordania entre viernes y domingo de esta semana. La Cancillería elabora ahora la lista de pasajeros, como informa Paul Romero. Anoche el gobierno integró un comité de emergencia liderado por la Cancillería para atender a los ecuatorianos que buscan cómo salir de Israel por el conflicto con el grupo terrorista islámico Hamás. Entre este viernes y domingo saldrá un vuelo humanitario de una aerolínea comercial contratada por la Cancillería desde Amán, Jordania. Hasta el momento se ha confirmado el retorno de 112 compatriotas registrados en los canales digitales habilitados por la Embajada de Ecuador en Israel. Se creó un código QR y un número en WhatsApp para que llenen los formularios. Los ecuatorianos serán trasladados vía terrestre desde Israel hasta Jordania. Si el fin de semana se reanudan las operaciones en el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, el vuelo saldrá desde esa ciudad. Entre los inscritos para volver al Ecuador están 11 estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral que viajaron por una visita académica a Israel justo el día que estalló el conflicto. De que cada día que pasa es más incertidumbres para nosotros. Cada vez hay más muertes, cada vez hay más bombardeos y lamentablemente no tenemos miedo de que se atrase mucho más este vuelo humanitario. Hemos llenado registros y formularios hasta este momento, siguiendo los lineamientos. Las aerolíneas internacionales suspendieron todos los vuelos desde y hacia Tel Aviv y en este momento existen centenares de personas que buscan la manera de abandonar Israel. Todo lo que hemos ido comprando con tal de salir de aquí se nos han ido cancelando y otra vez estamos en las mismas. Además, la Embajada de Ecuador en Israel está realizando un censo para mantener contacto directo con los ecuatorianos que están en zonas de riesgo. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Los candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, empezaron sus cierres de campaña en Cañar, Pichincha y Manabí. Concentraron a sus simpatizantes en caravanas, recorridos y en un mitin en el sur de Quito. Ariana Bermeo con más detalles. Este miércoles, Daniel Noboa y Luisa González coincidieron en Quito por actividades proselitistas como parte de su agenda de cierre de campaña. Noboa convocó a un recorrido a partir de las 11 horas por sectores populares del sur de la capital. Sus simpatizantes se concentraron en el sector de La Javí para esperar al candidato. Sin embargo, llegó 3 horas tarde, no cumplió con el trayecto previsto y abandonó la caravana antes de llegar a la tribuna de los Chiris, donde estaba planificado su evento de cierre. La justificación de su equipo de prensa fue que el vuelo que lo trajo a Quito desde Guayaquil tuvo un retraso. En la tarde, Daniel Noboa se trasladó a Portoviejo y Manta. En ambas ciudades encabezó caravanas. Su contrincante, Luisa González, cumple con el evento de cierre de campaña en el sur de la capital desde las 19 horas. En la mañana, la candidata de la Revolución Ciudadana inició la jornada en Azogues. Mantuvo un encuentro ciudadano en el auditorio del Teatro Guillermo Domínguez con representantes de sectores agrícola, ganadero, educativo y artesanal. A más de plantear sus propuestas y responder preguntas de los asistentes sobre seguridad y empleo, Luisa González recibió regalos. Ambos candidatos cerrarán su campaña en la costa, en Guayas, Santa Elena y Manabí. En bailes y cenas, dentro de casas o en la puerta de locales comerciales, siguen apareciendo los Daniel Noboa de cartón que despertaron interés durante el feriado. Para conseguirlos, sus simpatizantes han hecho largas filas. Luisa María Heredia con el análisis de esta estrategia de marketing que ha marcado la campaña a pocos días de su cierre.
Ha sido sin lugar a dudas la estrategia electoral con mayor repercusión durante la campaña que está a punto de terminar. El Daniel Noboa de cartón, aquel afiche de cuerpo entero del candidato presidencial casi en tamaño real y por el que los votantes incluso hicieron fila en los exteriores de un local del centro de Guayaquil en el feriado, poco antes de la sesión solemne por la independencia. Explica a su equipo de campaña que fue ante la falta de carteles promocionales que de manera espontánea algunos simpatizantes empezaron a llevarse los cartones a la casa, lo que les dio una idea: lanzar un desafío viral que estuvo a cargo de la esposa de Noboa, Lavinia Balbonesi, quien además es influencer. Así que las personas que se lo están encontrando o robando. Balbonesi retó a los votantes a que coloquen en redes sociales fotografías junto a su Daniel de cartón, lo que desató el furor. Son las 3 de la mañana y estoy en tu ventana buscándote amor. Para los expertos ha sido una estrategia exitosa, que no solo funcionó, sino que realmente se tomó una de las redes sociales más usadas hoy por hoy, TikTok. Durante 12 horas continuas, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche del martes, hubo 1.200 publicaciones con el muñeco de cartón en 976 cuentas. Esos posteos llegaron a más de 3 millones de usuarios, el 62% mujeres, la mayor parte del electorado. El impacto ha sido comparado con el efecto que causaron los zapatos rojos de Guillermo Lasso cuando disputó la elección en el 2021. Lo que también recuerda que a la estrategia de marketing para que se convierta en votos hay que darle trasfondo. Y el 65% es neutro, es decir, no es tanto la aprobación del candidato cuanto subirse en el trend, ¿no? Publicar, aquí está mi Noboa y listo. El equipo de la contrincante de Noboa, Luisa González, por su parte, trató de emular la estrategia, pero no logró el mismo impacto. Que fue a destiempo, dicen los expertos. El testigo protegido del caso Villavicencio ya no tiene medidas cautelares. Por pedido de la Fiscalía, un juez le quitó el grillete electrónico, la presentación periódica y la prohibición de salida del país para evitar que lo vigilen y atenten contra su vida. Jacqueline Rodas amplía lo ocurrido en la audiencia. El testigo protegido, que según la Fiscalía dio detalles sobre el plan para asesinar a Fernando Villavicencio, ya no tiene medidas cautelares. Un juez anticorrupción y crimen organizado las revocó por el riesgo de que sea vigilado, perseguido y que atenten contra su vida, como ocurrió con 7 de los 13 implicados en el crimen del candidato presidencial. En la audiencia se aceptó el pedido de la Fiscalía, se levantó la prohibición de salida del país, la orden de presentación periódica y el grillete electrónico que pesaban en su contra desde el 2 de septiembre, como procesado en otra causa penal. Ya se notificó al Servicio Penitenciario y a Migración para que ejecuten la orden. También se dispuso que le den resguardo policial y se confirmó su ingreso al programa de víctimas y testigos desde el pasado fin de semana. El juez encargó a la Fiscalía la responsabilidad de asegurar que no huya y comparezca a las siguientes etapas del proceso en el que se lo señala por delincuencia organizada, como parte de una banda delictiva, socia de los Lobos, que trafica droga, de acuerdo a la información que consta en el expediente. Varios integrantes de esa banda sí están presos por el asesinato de Villavicencio. Al testigo protegido se lo relaciona con una de las motos que se usó para el crimen, aunque no participó el día de los hechos. Nuevos cortes de luz ante la caída de la generación eléctrica en Ecuador. Analizamos la situación al volver. Estiaje, apagones al acecho. La generación hidroeléctrica de Ecuador sigue reduciéndose a causa de los bajos niveles de los ríos del país. La caída de generación hidráulica sigue siendo suplida por la recuperación de la energía termoeléctrica. Francisco Garcés con más información. Este miércoles la generación hidroeléctrica del país bajó al 72%, que es el nivel más bajo de los últimos días y que muestra parte de la crisis de generación eléctrica del Ecuador. Este tipo de energía normalmente representa más del 90% de la electricidad que se produce en el país, pero en la actualidad es afectada por la reducción de los caudales de los ríos debido al estiaje. Un ejemplo es Coca-Cola Sinclair, con capacidad para generar 1.500 megavatios al día, pero este miércoles su límite de generación era de 693 megavatios.
La cifra se explica porque el río Coca, del que se alimenta, solía transportar más de 287 metros cúbicos de agua por segundo, pero en los últimos 10 días ha aportado en promedio 140 metros cúbicos. Por eso dejó incluso de ser el primer productor eléctrico del Ecuador. Ahora el complejo Paute Molino, con capacidad de producir 1.100 megavatios, le superó con 690 megavatios de producción diaria, pese al estiaje. Normalmente el 90% de la generación es hidráulica. Cuando llueve no tenemos ningún problema y un 10% es térmica. Bajó tanto los caudales de los ríos en la Amazonía, donde tenemos las plantas, que la generación hidráulica se redujo algunos días al 60%. Es la tónica de todas las centrales hidroeléctricas del país afectadas por la sequía. Por eso el gobierno depende de que las generadoras termoeléctricas funcionen a toda su capacidad y produzcan el 30% de la energía del país, además de los 450 megavatios que Colombia entrega diariamente. Las previsiones del gobierno son que las condiciones climáticas se mantengan así al menos hasta marzo. Apagones de entre 2 y 4 horas se registran en varias ciudades. Las autoridades indican que no se debe a la crisis energética, sino a mantenimientos programados. Diego Puente con el informe. Cortes de energía eléctrica han ocurrido en barrios de 6 ciudades. Las empresas a cargo de proveer el servicio indican que se trata de mantenimientos programados. La Corporación Nacional de Electricidad, por ejemplo, quitó el servicio durante 2 horas, la madrugada del 10 de octubre a 25 urbanizaciones de Guayaquil y ciudades vecinas. En Quito, este miércoles, hubo cortes que afectaron a 4 barrios. Van y revisan cómo está el estado de los equipos eléctricos, disyuntores, conectores, conductores, etcétera, de tal forma que estos no tengan efectos negativos, como por ejemplo el desarrollo de vegetación, la presencia de cuerpos extraños que pueden causar cortocircuito. El gerente de la empresa eléctrica niega que esto se relacione a la crisis de energía. En Tungurahua, Azuay, Loja y Pastaza también se han registrado cortes de entre 2 a 4 horas. Las empresas eléctricas buscan reducir el consumo y han colocado mensajes en redes sociales. En Quito indican que con la reducción de consumo se puede evitar apagones. Hace 2 semanas, cuando hubo un corte de energía, la orden que recibió la empresa es reducir la carga en 30 megavatios. 30 megavatios representan aproximadamente el 5%. Lo que quiere decir que si es que la ciudadanía ahorraría ese 5%, nosotros no tendríamos necesidad de desconexión. Se prevé una instrucción del Ministerio de Energía para coordinar. Este año Ecuador ha recibido apenas 106 millones de dólares de inversión extranjera directa, según el Banco Central. La inestabilidad institucional del Estado genera que los empresarios coloquen miles de millones de dólares, pero en países vecinos. Para Ecuador la inversión extranjera directa es como la leyenda del Dorado. Se habla y se habla de ella, pero no se la alcanza. El Banco Central publicó las cifras de la inversión extranjera directa en el segundo semestre del 2023 y no son precisamente una invitación a sacar pecho. Llega apenas a 83 millones de dólares. De ellos, 43 millones corresponden a inversiones en actividad minera y 32 millones que son de compras para actividad comercial pura. Pero esto no es una cosa de ahora. En el 2022 Ecuador recibió poco más de 800 millones de dólares en inversión extranjera, Perú casi 11.000 millones, Colombia 16.800 millones de dólares. Motivos para que no llegue dinero fresco al Ecuador abundan y no son responsabilidad de un gobierno. La baja inversión extranjera es una constante. Entre otras cosas, porque tiene un nivel de percepción de riesgo país elevadísimo, que está hoy día hablando de 1.800 puntos, que es 7 veces más que los vecinos, ¿no? Pero el riesgo país es una percepción. Hablemos entonces de realidades. En Perú, 30 años el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde. Y allá en Perú no están discutiendo si el Banco Central tiene que ser independiente o no tiene que ser independiente, que es un empleado del Ejecutivo. Acá cada 4 años estamos entrando en esa situación. Y hay más ejemplos que son razones que explican por qué ni siquiera el hecho de contar con una moneda dura como el dólar termina de convencer a los inversionistas. Por ejemplo, lo que ha sucedido ahora con el Yasuní es un precedente nefasto para la inversión,
porque los ecuatorianos han dicho, no importa lo que ya sucedió, no importa que se hayan invertido 1.900 millones de dólares, igual queremos que eso se acabe. ¿Qué inversionista privado va a querer ser socio de Petroecuador a futuro? Y que no existen fórmulas mágicas para atraer capitales, sostienen. Colombia y Perú, en los momentos más violentos de su historia reciente, cuando el terrorismo de las FARC y de Sendero Luminoso no dejaron de ser atractivos para la inversión extranjera. El problema del Ecuador, coinciden, es el síndrome de inestabilidad estructural que lo acompaña. El Tribunal de Revisión del caso Sobornos recibió los recursos de 2 sentenciados que buscan anular su condena por cohecho. Los jueces informaron que los documentos están bajo estudio. Jacqueline Rodas con los detalles. La tarde de este martes, el Tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera, recibió los recursos de revisión del caso Sobornos. Fueron presentados por 2 de los 20 sentenciados. Ramiro Galarza, dueño de Concermín, y Alberto Hidalgo, de la constructora Hidalgo e Hidalgo, que según el fallo pagaron coimas a Alianza País durante la presidencia de Rafael Correa. Se trata de un recurso extraordinario que busca revertir la condena de 8 años de prisión y 14.7 millones de dólares en indemnización al Estado por cohecho. Si se acepta, puede beneficiar a los demás, incluido el exmandatario Jorge Glass, exministros y 10 empresarios. En su primera providencia, los jueces informan a los sentenciados que los recursos de revisión interpuestos se encuentran en estudio y oportunamente esta judicatura emitirá su pronunciamiento. Si pasan el control de admisión, el tribunal llamará a una audiencia donde Galarza e Hidalgo deberán presentar pruebas nuevas que no se hayan practicado en el juicio y que corroboren sin lugar a dudas que el fallo se basó en documentos falsos o informes periciales errados o maliciosos. La defensa de uno de los condenados adelantó que cuenta con un peritaje realizado por una empresa colombiana, con el que buscará probar que se alteró el disco duro del computador donde se encontraron miles de páginas de los denominados archivos verdes. Los 3 jueces que tienen la decisión en sus manos se beneficiaron recientemente de la extensión de sus funciones hasta el año 2030, gracias a una resolución del Consejo de la Judicatura. Guayas, el motor desperdiciado. La biodiversidad en el río Guayas lo convierte en uno de los más importantes del país. 9 tipos de mangle, 30 especies de peces y más de 200 tipos de aves son parte de su flora y fauna. Vanessa Robles se recorrió parte de los 68 kilómetros de extensión del río. El agua es determinante para la vida vegetal, animal y la del hombre. Pero la del río Guayas, por donde drena la cuenca hídrica más importante del país y del Pacífico Sur, resalta por la biodiversidad de los ecosistemas a lo largo de sus 68 kilómetros de extensión. Zarpar desde el muelle de la Caraguay hasta el de Santay tomó 30 minutos. La mezcla de agua dulce y salada hace que bajo la profundidad de este estuario, que varía entre 2 a 21 metros en zonas como Punta Piedra, los más de 12,000 pescadores artesanales, como Don Pedro, encuentren su principal sustento, entre cangrejos, conchas, jaivas, mejillones, chalacos. Él ya cuenta 50 años de faenas. El bajero, el colorado, el robalo, la corvina. Eso es lo que hay por aquí. Y por abajo hay chaparra, lo que sea. ¿Qué es el río Guayas para ustedes? Bueno, la mejor vida de nosotros. ¿Y quién es más que los pescadores para conocer bien el movimiento sobre y bajo el agua? Saben hacia dónde lanzar las redes según las corrientes y qué especies pueden encontrar durante el año según el agua que prevalezca. De enero a agosto pues vemos corvina y camarones, ¿no? Ya de agosto hasta diciembre llega la temporada de jaiba y la corvina pues es una corvina muy grande.
En las riberas del río también se observan al menos 14 cocodrilos de hasta 3 metros, que se confunden con lechuguines, manglares y arbustos. También hay otros que aprovechan el lodo para tomar el sol. Pero la incursión llegó hasta la isla del Gallo, ubicada entre Durán y Santay. Este santuario de aves en medio de la vegetación es hogar para las garzas, como la real y la cuca, espátula rosada, patos maría, patos cuervo, loros y golondrinas. La bióloga Natalia Molina lleva más de 20 años estudiando estos ecosistemas, de los que ha publicado más de 50 artículos científicos de diferentes sectores. Este año realizó uno sobre la fauna diversa en Santay. Hay alrededor de 200 especies de aves. En los grupos de anfibios y reptiles se identificaron alrededor de 30 especies. ¿Pero es posible cuantificar la flora y la fauna en el río Guayas? El biólogo e investigador de la SPOL, Paolo Piedrahita, reconoce que no. Al carecer de un estudio en la extensión del río, no podemos determinar un número exacto. Debería venir de una política pública de más arriba que pueda, digamos, crear esa necesidad y empezar a trabajar en colaboración. La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas determinó que el proceso de erosión que se incrementa en este espacio es de 15 millones de metros cúbicos por año, afectando a los árboles nativos de la ría, como guachapelí, palo prieto, guasmo, algarrobo, seca, Fernán Sánchez y las 9 especies de manglares en más de 200.000 hectáreas de vegetación que fluye alrededor del estuario. En Argentina, un hombre encendió una fogata para preparar café y provocó un incendio forestal que obligó a evacuar a decenas de personas. Las llamas alcanzaron zonas residenciales de la provincia de Córdoba. Rodeada por un muro de fuego estuvo la localidad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina. El incendio forestal se desató el martes, pero rápidamente arrasó con la vegetación de la zona y avanzó hacia las viviendas. Ante la amenaza, decenas de familias huyeron, mientras más de 200 bomberos intentaban controlar las llamas. Pero al caer la noche, la situación empeoró. Y con baldes de agua, los residentes se sumaron a las labores para evitar que sus casas queden calcinadas. Las autoridades reportaron un herido, 20 familias evacuadas y aunque hablan de varios inmuebles dañados, aún no se confirman cuántos. Por ahora, el foco sigue fuera de control. La policía informó que un hombre de 27 años fue detenido por provocar el incendio. Según relató, encendió una fogata para preparar café, pero el fuego se salió de control. 2 nuevos sismos sacudieron el oeste de Afganistán, el primero de magnitud 6.3 y el segundo de 5 grados, según el Servicio Sismológico de Estados Unidos, dejando un centenar de heridos y provocando el colapso de 700 viviendas rurales. Los temblores ocurrieron en una zona devastada por los terremotos del fin de semana que causaron la muerte de 2.500 personas. Una nueva pausa y al regresar, el quintal de papa cuesta el doble. Les contaremos en cuántas provincias se replica esta queja. Sigan nuestra sintonía. Comerciantes mayoristas de 8 provincias denuncian que el precio del quintal de papa se duplicó. En el oriente se vende hasta por $40. Diego Cuenca explica por qué subió el valor, un fenómeno que también se registra en la ciudad de Guayaquil. El quintal de papa subió de precio en los mercados mayoristas de 8 provincias, tanto de la costa, sierra como del oriente. En la feria de Puyo en Pastaza, cerca de 30 comerciantes sostienen que desde la última semana de septiembre bajó la oferta. Normalmente llegaban 200 sacos semanales y hoy arriban menos de 100. El quintal que costaba $20, ahora vale 40. Antes yo traía unos 5 saquitos a la semana, ahorita toca traer 2 sacos a la semana. Si es que sale. En Chimborazo, donde hay más de 300 agricultores de papa, señalan que la escasez corresponde a la disminución de la cosecha debido a que un insecto llamado paratriosa está atacando los cultivos. Y llega hacia la raíz. Entonces, cuando sucede eso, no carga la papa.
solo hace follaje, hace mata, y cuando llega al estado de cosecha solamente está como si fuera unos tuberculios así. Los efectos golpean el bolsillo de los ciudadanos en Guayaquil, donde los comerciantes adquieren el quintal en $35. A pesar de que el precio referencial fijado por el Ministerio de Agricultura es de hasta $15, las especulaciones se dan a pesar de los controles que realiza la Intendencia. Hay una economía que se mueve con la fuerza laboral de los adultos mayores que miran en el trabajo la mejor terapia para seguir en actividad. El 47% de la población de la tercera edad vive de las pensiones jubilares del IES y muchos todavía son el sustento familiar. Hernán Higuera con más. Del 1,5 millones de adultos mayores que hay en el país, el 47% reciben ingresos económicos por pensiones jubilares, producto de sus aportes durante su vida laboral de 30, 35 y hasta 40 años o más, que aportaron al Instituto de Seguridad Social. El otro 53% son personas que deben buscar cómo subsistir o depender de sus familias, negocios propios o patrimonios. El promedio de pensiones en Ecuador está entre los $300 y $700. Por ello, algunos pensionistas buscan actividades adicionales para mantenerse, primero, activos y además encontrar otro sustento económico. No es porque si no encuentro un trabajo, pues ya no puedo trabajar. Hay que ser creativos, hay que inventarse en que para qué uno puede ser útil. La docencia, el transporte, el emprendimiento o el comercio informal son las principales fuentes de trabajo para los adultos mayores. Por ley, el adulto mayor tiene descuento del 50% del costo de los servicios básicos. Sin embargo, el impacto del costo de los productos alimenticios y medicinas, sobre todo tras la pandemia, les obliga a vivir con estrategias. María Elena, quien trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa hasta hace 3 años, cuenta lo que han debido hacer. No podría yo sostener con lo poquito que gano. Ventajosamente tengo a mi esposo, que él también es jubilado, y también un hermano mío que vive con nosotros. Entonces unimos las 3 economías para vivir de forma decente. Buen día. Pero la economía también se mueve en torno a los adultos mayores. Cafeterías, gimnasios, sedes de bailoterapia privados logran crear negocios rentables. Santiago Hidalgo decidió abrir este espacio para que sus compañeros de colegio, universidad o trabajo se vuelvan a juntar. Tiene la finalidad de... La población adulta mayor en el país vive en pobreza y pobreza extrema. ¿Qué acciones se han tomado y cuál es su situación? Lo veremos mañana en una nueva entrega. El Fondo Monetario Internacional ajusta a la baja las proyecciones de crecimiento de la economía ecuatoriana para este año y el próximo. El exministro de Hacienda chileno, Andrés Velasco, señala que Ecuador debe empezar a discutir de dónde saldrán los recursos para pagar la cuenta que se acumuló por el gasto público desordenado. Lenín Artieda con el análisis. El Fondo Monetario Internacional modificó sus previsiones de crecimiento para la economía ecuatoriana en 2023 y 2024. La nueva proyección consta en el informe de perspectivas económicas mundiales que se publicó este 10 de octubre. A inicios de año, el organismo multilateral contemplaba que, en este 2023, el Producto Interno Bruto del Ecuador crecería en un 2.9%, pero a estas alturas del partido ajusta la proyección y señala que habrá crecimiento, pero que será de un 1.4%. Un ejercicio similar se repite para el 2024, donde la previsión original de crecimiento, que era de un 2.8%, se reduce a 1.8%. Esto, en términos sencillos, significa que la economía está estancada, que no tiene incentivos para crecer, y ese es el Ecuador que encontrará el próximo gobierno. Pero si el panorama que se advierte desde las cifras macroeconómicas luce gris, se opaca aún más cuando se desciende a la carpintería de la economía política. Una cosa está clara: no hay sino camino hacia un ajuste. Lo que sí tiene que haber, y este ha sido el talón de Aquiles de tantos países de nuestra región, un gasto corriente bajo control, un empleo público necesario pero no con sobredotación, un manejo prudente de las remuneraciones, una evaluación de quienes trabajan para el Estado, políticas ambiciosas, agresivas, incluso de prestación de servicios públicos,
pero que sean sustentables. Entre las credenciales de Andrés Velasco consta haber acompañado durante su primera presidencia a Michelle Bachelet desde el cargo de ministro de Hacienda. Y observa que al Ecuador ni siquiera la rigidez que supone la dolarización fue suficiente para controlar esa fijación que tienen los políticos por la trampa y el exceso. El hecho es que Ecuador tiene una deuda razonablemente alta, tan alta que hoy día está absolutamente aislado y sin posibilidad de endeudarse en los mercados internacionales. Tiene una tributación razonablemente baja, por debajo del promedio latinoamericano, y por lo tanto, si el gasto es alto, si los ingresos son bajos y la deuda es abundante, tenemos un problema. Y yo creo que parte del debate que yo he echado un poco de menos en esta campaña es que digamos con toda claridad, bueno, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Quién va a pagar la cuenta? ¿Qué impuestos hay que subir? Para Velasco, lo democrático y lo sensato sería que la sociedad se sumergiera en una discusión para determinar el camino a transitar. El gobierno llama a la población a ahorrar energía. ¿Y qué pasa con el sector público? Lo analizamos luego del corte. Las Fuerzas Armadas destruyeron 2 pistas clandestinas en Montecristi y Manabí. Esos espacios son utilizados por los narcotraficantes para el transporte de droga en avionetas. Paul Romero con las imágenes. Las pistas clandestinas fueron ubicadas en el cantón Montecristi y Manabí. Una en el sector de Manantiales de 1.200 metros de largo y 10 de ancho en una zona seca y despoblada. La otra en San José junto al mar tiene 800 metros de largo y 5 de ancho. Ambas fueron identificadas mediante vuelos de reconocimiento de la Fuerza Aérea y por información de inteligencia militar. Las Fuerzas Armadas inhabilitaron las pistas con maquinaria pesada, colocaron obstáculos e hicieron huecos para evitar que aterricen o despeguen las avionetas que utilizan los narcotraficantes para el transporte de la droga. La destrucción de las 2 pistas fue coordinada con la Fiscalía y la Policía. En el último informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, se identifica a Manabí como el centro de operaciones de vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico. En esta jurisdicción, desde el 2019, se identificaron al menos 40 pistas clandestinas. Un camión que llevaba más de media tonelada de droga se accidentó esta madrugada en la vía Quito-Papayacta. El cargamento se esparció por un costado de la carretera, quedando al descubierto 600 paquetes de 1 kilo cada uno de clorhidrato de cocaína. Las investigaciones preliminares determinan que la droga llegó de Colombia por Lago Agrio rumbo a Guayaquil. Se calcula que el cargamento descubierto está evaluado en $12 millones en el mercado internacional. 2 personas fueron detenidas. Dictan orden de prisión para 3 de los 4 detenidos por el secuestro de un empresario guayaquileño en el cantón San Borondón. Los delincuentes pedían $150.000 para no matarlo. Merlin Ochoa informa que el hombre fue liberado tras 4 días en cautiverio. Se le agradezco por salvarme la vida y darme una oportunidad más para vivir. En serio se los agradezco, excelente trabajo. Son las palabras del empresario guayaquileño César Naveda minutos después de haber sido liberado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE. Estuvo raptado por 4 días. El operativo de rescate se ejecutó la tarde de este martes en Guayaquil. La víctima estaba con los delincuentes dentro de un carro. Naveda es hijastro del expresidente de la República, León Febres Cordero. Fue secuestrado el viernes de la semana pasada a las 3 de la tarde cuando circulaba cerca de un centro comercial en San Borondón. Su vehículo fue abandonado horas más tarde en el sector La Florida, norte de Guayaquil. El operativo de búsqueda y rescate se extendió a Socio Vivienda en el noroeste, donde habría estado retenido durante 96 horas. Con el monto de $150.000 para la liberación del secuestrado, gracias a la intervención policial y más que nada gracias a la confianza de la familia, se logró la ejecución oportuna. Prisión preventiva para los 3 detenidos durante el operativo. Una 4ª persona, quien fue capturada el día del secuestro, también es procesada. Estiaje, apagones al acecho. El sector público demanda aproximadamente el 15% de la generación eléctrica del país, pero ¿cuánto de ello se podría ahorrar? Vanessa Robles presenta algunas alternativas.
Según el último balance del Ministerio de Energía y Minas, el mayor consumo de electricidad se concentró en el área industrial con un 42,5%. El residencial demandó un 28,2%, el comercial y del sector público un 26,6% y otros sectores el 2,7%. El gobierno ha hecho un llamado a la población enfocado al ahorro de energía. ¿Pero qué pasa con el sector público? ¿Puede disminuir su consumo? Si el sector público consume un aproximado de 15%, estamos hablando de 700 megavatios aproximadamente. Entonces, realmente el ahorro que se pueda generar en el sector público va a andar en el orden del 10%. Entonces se va a ahorrar 70 megavatios. Con él coincide el exministro de Energía, Iván Rodríguez, quien dice que toda acción suma ante una situación que considera crítica. Mucho más si falta una iniciativa interna en el uso racional de energía en las instituciones públicas. Cuando usted recorre, sobre todo en Quito, que están los edificios de la función pública, muchas veces están con las luces prendidas. De 6 a 9 de la noche es cuando aumenta la demanda. Los funcionarios públicos, 7 de la noche o 5 de la tarde o lo que sea, ya se vayan a sus casas y más bien que hagan teletrabajo, porque igual en la casa van a tener las luces prendidas. Ambos expertos coinciden en que se debe instalar una nueva fuente de generación eléctrica emergente en el país. Damos paso ahora a una cadena del Consejo Nacional Electoral de cara a los comicios de este domingo 15 de octubre y al regresar con más información de la situación de la energía eléctrica en el país. Estiaje, apagones al acecho. El gobierno invitó a empresas que puedan instalar barcos, generadores y equipos eléctricos en tierra para producir 300 megavatios de energía y dejar de depender de la electricidad que envía Colombia. Francisco Garcés explica más detalles del plan. El gobierno espera contar en diciembre con al menos 400 megavatios de energía más para cubrir las necesidades de consumo interno, evitar apagones y dejar de depender de la electricidad que envía Colombia. Una parte de la nueva provisión provendrá de un barco generador de entre 200 y 250 megavatios. Este barco será anclado cerca de Guayaquil, en donde ya están listos los permisos y las condiciones operativas. El Ministerio de Energía alista todo para firmar el contrato la próxima semana. Va a costar, por supuesto, pero es una generación necesaria. No podemos dejarle al país en tinieblas. Nos han dicho que de firmado el contrato, en 3 semanas tienen el barco instalado en el puerto, capaz de recibirlo. Por esta vía, el megavatio generado le costaría al país entre 12 y 14 centavos de dólar. Otros 100 megavatios provendrán de equipos de generación que llegarán en contenedores y que se instalarán en tierra a un costo cercano a 14 centavos por megavatio. El gobierno planifica desde el próximo mes tener disponibles 140 megavatios adicionales producidos en Termomachala, planta que ahora produce solamente 60 megavatios por falta de gas. La importación del gas está ordenada, aunque se espera un informe técnico que determine si el barco que lo trasladará podrá conectarse directamente a la plataforma del Campo Amistad para enviarlo a tierra o si será necesaria una nueva infraestructura. Tenemos una capacidad ociosa en Termomachala de generación ya instalada, es una magnífica planta, hay que traer el gas de cualquier manera. Si el plan del gobierno funciona, desde diciembre se tendrá disponible la energía para suplir la que proporciona Colombia. Israel, bajo ataque terrorista. La Franja de Gaza, el epicentro del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Las condiciones de vida de sus más de 2 millones de habitantes son precarias, según Naciones Unidas. La guerra deteriora más su situación socioeconómica.
La Franja de Gaza es un territorio de apenas 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho y tiene la mirada del mundo sobre sí, luego de que el grupo Hamas lanzara un ataque inédito contra Israel desde ese territorio. Para hacernos una mejor idea, la dimensión total de la Franja de Gaza es de 360 kilómetros cuadrados, lo que equivale, más o menos, al tamaño de la ciudad manabita de Manta. En la Franja de Gaza viven 2.300.000 palestinos y es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. La capital ecuatoriana, Quito, tiene una densidad de 4.735 personas por kilómetro cuadrado. Londres, 5.700 personas por kilómetro cuadrado. En Gaza hay 9.683 personas por kilómetro cuadrado. La mitad de los palestinos que habitan en la Franja de Gaza tienen menos de 19 años. Allí, la tasa de desempleo es del 46%. Más del 80% de la población vive en situación de pobreza y un 63% está en inseguridad alimentaria, es decir, que dependen de la ayuda humanitaria. A esto se suma el hecho de que el 95% de la población no dispone de agua potable y, según dependencias de Naciones Unidas, el suministro de electricidad antes del conflicto era de 3 horas diarias y ahora está totalmente suspendido. Y mientras Israel continúa respondiendo a un ataque terrorista contra población civil, en la Franja de Gaza, condiciones que ya eran catalogadas por organizaciones de derechos humanos como inhabitables, son peores todavía. Localidades de Israel siguen bajo el ataque de Hamas. Aunque la defensa antiaérea bloquea gran parte de los cohetes, muchos están cayendo en ciudades como Ashkelon, donde hay cientos de civiles atrapados, entre ellos extranjeros. Berlis González con las imágenes. La lluvia de misiles no para este miércoles en la ciudad de Ashkelon, en Israel, muy cerca de la Franja de Gaza. La desesperación se apodera de los residentes que siguen atrapados, incapaces de huir de la arremetida del grupo terrorista Hamas, y muchos se refugian en el interior de un hotel. Otros, como este reportero, son sorprendidos en la calle por los bombardeos. Estaba en una transmisión en vivo y solo alcanzó a ocultarse junto a una pared, mientras un sinfín de explosiones se escuchaban a su alrededor. La situación es aterradora. Este grupo de latinos siente que no hay escape. La defensa antiaérea israelí repele la mayoría de los ataques aéreos, pero hay misiles que la sobrepasan. No es una guerra. Esto es una masacre. Centenares de extranjeros quedaron atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Hamas. Otros fueron asesinados o secuestrados por los milicianos palestinos que se abrieron paso el sábado desde la frontera con Gaza y que acribillaron a centenares de civiles. Hasta el momento se reporta la muerte de ciudadanos de 25 países, incluyendo México, Argentina, Chile y Colombia. Se suspende el proceso de contratación para un nuevo sistema de agendamiento de citas médicas en el IES. La plataforma debía funcionar desde septiembre, pero 2 empresas presentaron señalamientos al proceso. Adriana Bermeo con el informe. El proceso de contratación de la plataforma para separar turnos en el IES está suspendido. A finales de agosto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que en septiembre estaría disponible el nuevo sistema de agendamiento de citas médicas. 3 empresas presentaron proformas cuyos montos oscilaban entre 3 y 5 millones de dólares. Bridge South Tecnologías del Sur hizo señalamientos al proceso y pidió su suspensión. Argumentó que no se hizo una evaluación correcta de los parámetros de las ofertas. Otra empresa también objetó la contratación, Gursta, pero por haber sido descalificada del concurso. El Servicio de Contratación Pública decidió suspender el proceso y aún no hay fecha para retomarlo. Parece que alguna empresa o las empresas que quedaron no cumplían con todos los requisitos de las condiciones que el IES imponía. Nosotros subimos el proceso, pero ya cuando está en el CERCOP, pues está en otras manos. Lo que se pretendía es que los pacientes obtengan citas médicas mediante WhatsApp, Facebook y una aplicación móvil con chatbot, que implica una conversación con un asistente virtual.
La proyección era que se incremente el número de turnos diarios de 3.900 a 9.000 y que se disminuya el tiempo de espera, que actualmente es de 45 días. Las citas para consulta externa se seguirán tomando en el call center del IES y la página web. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Las últimas horas de la campaña electoral se viven con intensidad también en las redes sociales. Los candidatos han preparado productos audiovisuales específicamente para este tramo final, buscando convencer principalmente a los electores indecisos. Las redes de Daniel Noboa lo muestran hoy en muchos lugares distintos. En un medio dando una entrevista, por las calles de El Oro, donde hizo campaña ayer, en un estudio hablando de sus planes de campaña y hasta en un gimnasio entrenando junto al mismísimo Chito Vera. Y obviamente el tema del muñeco de cartón con su imagen y en tamaño real sigue siendo el protagonista en las redes. Él sigue subiendo en sus cuentas lo que sus seguidores le envían. La estrategia ha pegado tanto que hasta es tema obligado en las entrevistas que otorga. Me llevan de farra la mañana siguiente a comer encebollado. Pero como estamos a punto de llegar al cierre de campaña, también publicó un video producido especialmente para la ocasión. Y nos damos todas las manos y contigo trabajamos. Luisa González también preparó videos pensados para ese tramo final de la campaña, no uno, sino varios. Cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante. Se la ve a ella caminando, se escuchan sus discursos, mensajes de otras personas, música de fondo, todos con un corte que busca mover la emoción del espectador. En la universidad pública. También leyó la carta de una de sus seguidoras, madre soltera, que habla de cómo la candidata la ha inspirado a superarse. González ha estado muy activa en redes durante las últimas horas. Publicó sus recorridos y reuniones, subió mensajes sobre sus planes de campaña y hasta volvió a mostrar a sus mascotas, a los que llama sus hijos perrunos. Ven, te presento. Son hermanos de padre y madre. Pero Hoy ella está en Cañar y Daniel Noboa visitará Quito, Portoviejo y Manta. Son ya los últimos recorridos porque mañana es el cierre de la campaña electoral. Para conquistar nuevos electores, los candidatos finalistas a la presidencia han hecho ajustes en su discurso. Ahora abordan temas que no tocaron en la primera vuelta y se dirigen a nuevas audiencias. Veamos. De la mano con el cambio de eslogan y de imagen vino también un giro en la estrategia temática de la campaña de Luisa González. Dejó de hablarles únicamente a los seguidores del correísmo, con sus constantes evocaciones al pasado y su actitud desafiante. Se enfocó en abordar problemáticas sociales que son sensibles para dos grupos poblacionales que conforman la mayor parte del electorado: las mujeres y los jóvenes. La generación de empleo juvenil, la devolución del presupuesto para las universidades públicas y las carreras virtuales se convirtieron en temas centrales de su discurso. Es decir, empezó a detallar propuestas que a los jóvenes les interesan, pero consciente de que conquistar el voto joven le resulta más difícil a ella. En los últimos días se ha dirigido más a las mujeres. Ha proclamado ser su representante y les ha ofrecido construir un mundo ideal para ellas, en el que estará erradicada la violencia de género y no habrá femicidio, con igualdad salarial y bonos para el emprendimiento femenino. Todo esto sin descuidar el mensaje de unidad y de reconciliación del Ecuador que ahora promueve, y sin dejar de hablar de ella. En el caso de Daniel Noboa no ha habido cambios sustanciales en la estrategia temática de su campaña. No se enfoca en la crisis de inseguridad, sino más bien en sus causas y consecuencias, como el impacto que ha tenido en la economía. Hace hincapié en la necesidad de construir un Ecuador competitivo, con empleo y seguridad para todos. Pero Daniel Noboa ya no solo habla de cómo generar plazas de trabajo, suma propuestas sociales, un plan de vivienda, otro para el acceso a la educación universitaria y un nuevo bono para embarazadas. Noboa pasa de lo general a lo específico, incluso ha empezado a poner tiempo a algunos de sus ofrecimientos, tratando de ganarse la confianza de los indecisos. Sigue hablándole a mujeres y a jóvenes, con mensajes frescos pero estructurados. Cuida los votos. A la par con el Plan Fénix aborda directamente el tema de la seguridad y se dirige así a los electores del anticorreísmo que votaron por otras opciones en primera vuelta. Incluso está siendo más confrontativo. Le ha respondido a las principales figuras de la Revolución Ciudadana, lo que también atrae a los seguidores de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita.
Y atención que hay sanciones por incumplimiento de disposiciones en este periodo electoral. La ley seca con prohibición de consumo de licor empieza desde este viernes al mediodía, será hasta las 12 horas del lunes 16 de octubre, un día después de los comicios. Quien incumpla esta norma pagará $225 de multa. Además, quienes tengan de 18 a 64 años de edad están obligados a votar. La multa para quienes no sufraguen es de $45. Estamos hablando del 10% de un salario básico unificado que deberán ser pagados en las delegaciones provinciales del Consejo Electoral en las siguientes semanas. Y para quienes no tengan su cédula, el registro civil atenderá este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el domingo lo hará desde las 8 de la mañana hasta las 12 horas, previo agendamiento para mayores. El gobierno invitó a empresas que puedan instalar barcos, generadores y equipos eléctricos en tierra para producir 300 megavatios de energía y dejar de depender de la electricidad que envía Colombia. Francisco Garcés explica más detalles del plan. El gobierno espera contar en diciembre con al menos 400 megavatios de energía más para cubrir las necesidades de consumo interno, evitar apagones y dejar de depender de la electricidad que envía Colombia. Una parte de la nueva provisión provendrá de un barco generador de entre 200 y 250 megavatios. Este barco será anclado cerca de Guayaquil, en donde ya están listos los permisos y las condiciones operativas. El Ministerio de Energía alista todo para firmar el contrato la próxima semana. Va a costar, por supuesto, pero es una generación necesaria. No podemos dejarle al país en tinieblas. Nos han dicho que de firmado el contrato, en 3 semanas tienen el barco instalado en el puerto, capaz de recibirlo. Por esta vía, el megavatio generado le costaría al país entre 12 y 14 centavos de dólar. Otros 100 megavatios provendrán de equipos de generación que llegarán en contenedores y que se instalarán en tierra a un costo cercano a 14 centavos por megavatio. El gobierno planifica desde el próximo mes tener disponibles 140 megavatios adicionales producidos en Termomachala, planta que ahora produce solamente 60 megavatios por falta de gas. La importación del gas está ordenada, aunque se espera un informe técnico que determine si el barco que lo trasladará podrá conectarse directamente a la plataforma del Campo Amistad para enviarlo a tierra o si será necesaria una nueva infraestructura. Tenemos una capacidad ociosa en Termomachala de generación ya instalada, es una magnífica planta, hay que traer el gas de cualquier manera. Si el plan del gobierno funciona, desde diciembre se tendrá disponible la energía para suplir la que proporciona Colombia. Israel, bajo ataque terrorista. La Franja de Gaza, el epicentro del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, es uno de los lugares más densamente poblados del mundo. Las condiciones de vida de sus más de 2 millones de habitantes son precarias, según Naciones Unidas. La guerra deteriora más su situación socioeconómica. La Franja de Gaza es un territorio de apenas 41 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho y tiene la mirada del mundo sobre sí, luego de que el grupo Hamas lanzara un ataque inédito contra Israel desde ese territorio. Para hacernos una mejor idea, la dimensión total de la Franja de Gaza es de 360 kilómetros cuadrados, lo que equivale, más o menos, al tamaño de la ciudad manabita de Manta. En la Franja de Gaza viven 2.300.000 palestinos y es uno de los territorios más densamente poblados del mundo. La capital ecuatoriana, Quito, tiene una densidad de 4.735 personas por kilómetro cuadrado. Londres, 5.700 personas por kilómetro cuadrado. En Gaza hay 9.683 personas por kilómetro cuadrado. La mitad de los palestinos que habitan en la Franja de Gaza tienen menos de 19 años. Allí, la tasa de desempleo es del 46%. Más del 80% de la población vive en situación de pobreza y un 63% está en inseguridad alimentaria, es decir, que dependen de la ayuda humanitaria. A esto se suma el hecho de que el 95% de la población no dispone de agua potable y, según dependencias de Naciones Unidas, el suministro de electricidad antes del conflicto era de 3 horas diarias y ahora está totalmente suspendido.
Y mientras Israel continúa respondiendo a un ataque terrorista contra población civil en la Franja de Gaza, condiciones que ya eran catalogadas por organizaciones de derechos humanos como inhabitables, son peores todavía. Localidades de Israel siguen bajo el ataque de Hamas. Aunque la defensa antiaérea bloquea gran parte de los cohetes, muchos están cayendo en ciudades como Ashkelon, donde hay cientos de civiles atrapados, entre ellos extranjeros. Berlis González con las imágenes. La lluvia de misiles no para este miércoles en la ciudad de Ashkelon, en Israel, muy cerca de la Franja de Gaza. La desesperación se apodera de los residentes que siguen atrapados, incapaces de huir de la arremetida del grupo terrorista Hamas. Y muchos se refugian en el interior de un hotel. Otros, como este reportero, son sorprendidos en la calle por los bombardeos. Estaba en una transmisión en vivo y solo alcanzó a ocultarse junto a una pared, mientras un sinfín de explosiones se escuchaban a su alrededor. La situación es aterradora. Este grupo de latinos siente que no hay escape. La defensa antiaérea israelí repele la mayoría de los ataques aéreos, pero hay misiles que la sobrepasan. No es una guerra. Esto es una masacre. Centenares de extranjeros quedaron atrapados en el fuego cruzado entre Israel y Hamas. Otros fueron asesinados o secuestrados por los milicianos palestinos que se abrieron paso el sábado desde la frontera con Gaza y que acribillaron a centenares de civiles. Hasta el momento se reporta la muerte de ciudadanos de 25 países, incluyendo México, Argentina, Chile y Colombia. Se suspende el proceso de contratación para un nuevo sistema de agendamiento de citas médicas en el IES. La plataforma debía funcionar desde septiembre, pero 2 empresas presentaron señalamientos al proceso. Adriana Bermeo con el informe. El proceso de contratación de la plataforma para separar turnos en el IES está suspendido. A finales de agosto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que en septiembre estaría disponible el nuevo sistema de agendamiento de citas médicas. 3 empresas presentaron proformas cuyos montos oscilaban entre 3 y 5 millones de dólares. Bridgesouth Tecnologías del Sur hizo señalamientos al proceso y pidió su suspensión. Argumentó que no se hizo una evaluación correcta de los parámetros de las ofertas. Otra empresa también objetó la contratación, Gursta, pero por haber sido descalificada del concurso. El Servicio de Contratación Pública decidió suspender el proceso y aún no hay fecha para retomarlo. Parece que alguna empresa o las empresas que quedaron no cumplían con todos los requisitos de las condiciones que el IES imponía. Nosotros subimos el proceso, pero ya cuando está en el CERCOP está en otras manos. Lo que se pretendía es que los pacientes obtengan citas médicas mediante WhatsApp, Facebook y una aplicación móvil con chatbot, que implica una conversación con un asistente virtual. La proyección era que se incremente el número de turnos diarios de 3.900 a 9.000 y que se disminuya el tiempo de espera, que actualmente es de 45 días. Las citas para consulta externa se seguirán tomando en el call center del IES y la página web. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Las últimas horas de la campaña electoral se viven con intensidad también en las redes sociales. Los candidatos han preparado productos audiovisuales específicamente para este tramo final, buscando convencer principalmente a los electores indecisos. Las redes de Daniel Noboa lo muestran hoy en muchos lugares distintos. En un medio dando una entrevista, por las calles de El Oro, donde hizo campaña ayer, en un estudio hablando de sus planes de campaña y hasta en un gimnasio entrenando junto al mismísimo Chito Vera. Y obviamente el tema del muñeco de cartón con su imagen y en tamaño real sigue siendo el protagonista en las redes. Él sigue subiendo en sus cuentas lo que sus seguidores le envían. La estrategia ha pegado tanto que hasta es tema obligado en las entrevistas que otorga. Me llevan de farra la mañana siguiente a comer encebollado. Pero como estamos a punto de llegar al cierre de campaña, también publicó un video producido especialmente para la ocasión. Y nos damos de las manos y contigo trabajamos.
Luisa González también preparó videos pensados para ese tramo final de la campaña, no uno, sino varios. Cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante. Se la ve a ella caminando, se escuchan sus discursos, mensajes de otras personas, música de fondo, todos con un corte que busca mover la emoción del espectador. En la universidad pública. También leyó la carta de una de sus seguidoras, madre soltera, que habla de cómo la candidata la ha inspirado a superarse. González ha estado muy activa en redes durante las últimas horas. Publicó sus recorridos y reuniones, subió mensajes sobre sus planes de campaña y hasta volvió a mostrar a sus mascotas, a los que llama sus hijos perrunos. Ven, te presento. Son hermanos de padre y madre. Pero Hoy ella está en Cañar y Daniel Noboa visitará Quito, Portoviejo y Manta. Son ya los últimos recorridos porque mañana es el cierre de la campaña electoral. Para conquistar nuevos electores, los candidatos finalistas a la presidencia han hecho ajustes en su discurso. Ahora abordan temas que no tocaron en la primera vuelta y se dirigen a nuevas audiencias. Veamos. De la mano con el cambio de eslogan y de imagen vino también un giro en la estrategia temática de la campaña de Luisa González. Dejó de hablarles únicamente a los seguidores del correísmo, con sus constantes evocaciones al pasado y su actitud desafiante. Se enfocó en abordar problemáticas sociales que son sensibles para dos grupos poblacionales que conforman la mayor parte del electorado: las mujeres y los jóvenes. La generación de empleo juvenil, la devolución del presupuesto para las universidades públicas y las carreras virtuales se convirtieron en temas centrales de su discurso. Es decir, empezó a detallar propuestas que a los jóvenes les interesan, pero consciente de que conquistar el voto joven le resulta más difícil a ella. En los últimos días se ha dirigido más a las mujeres. Ha proclamado ser su representante y les ha ofrecido construir un mundo ideal para ellas, en el que estará erradicada la violencia de género y no habrá femicidio, con igualdad salarial y bonos para el emprendimiento femenino. Todo esto sin descuidar el mensaje de unidad y de reconciliación del Ecuador que ahora promueve, y sin dejar de hablar de ella. En el caso de Daniel Noboa no ha habido cambios sustanciales en la estrategia temática de su campaña. No se enfoca en la crisis de inseguridad, sino más bien en sus causas y consecuencias, como el impacto que ha tenido en la economía. Hace hincapié en la necesidad de construir un Ecuador competitivo, con empleo y seguridad para todos. Pero Daniel Noboa ya no solo habla de cómo generar plazas de trabajo, suma propuestas sociales, un plan de vivienda, otro para el acceso a la educación universitaria y un nuevo bono para embarazadas. Noboa pasa de lo general a lo específico, incluso ha empezado a poner tiempo a algunos de sus ofrecimientos, tratando de ganarse la confianza de los indecisos. Sigue hablándole a mujeres y a jóvenes, con mensajes frescos pero estructurados. Cuida los votos. A la par con el Plan Fénix aborda directamente el tema de la seguridad y se dirige así a los electores del anticorreísmo que votaron por otras opciones en primera vuelta. Incluso está siendo más confrontativo. Le ha respondido a las principales figuras de la Revolución Ciudadana, lo que también atrae a los seguidores de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Y atención que hay sanciones por incumplimiento de disposiciones en este periodo electoral. La ley seca con prohibición de consumo de licor empieza desde este viernes al mediodía, será hasta las 12 horas del lunes 16 de octubre, un día después de los comicios. Quien incumpla esta norma pagará $225 de multa. Además, quienes tengan de 18 a 64 años de edad están obligados a votar. La multa para quienes no sufraguen es de $45. Estamos hablando del 10% de un salario básico unificado que deberán ser pagados en las delegaciones provinciales del Consejo Electoral en las siguientes semanas. Y para quienes no tengan su cédula, el registro civil atenderá este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que el domingo lo hará desde las 8 de la mañana hasta las 12 horas, previo agendamiento para mayores.